pues ya son mi tres, vamos arrancando que tenemos mucho temario por cubrir hoy y si no, no nos va a dar tiempo. Así que nada, lo primero, muchas gracias a todos por uniros. Es un placer teneros aquí para este webinar del TaxList. En primer lugar, pues presentarnos, por mi parte, Román Castañeda, soy el director del área de financiación y de consultoría en The Startups CFO. Se une a mí también, que a lo mejor te conocéis de otros webinars, Jaime Medina, nuestro fundador y CEO. Así que nada, lo primero presentar lo que es Startups CFO para alguno de vosotros que quizás todavía no nos conozca y para daros un poco de situación. Entonces, The Startups CFO es una consultora estratégica y financiera especializada en startups, ¿vale? Que tiene como principales servicios, pues, la rama, lógicamente, como dice el nombre, de CFO externo, de financiación pública, de consultoría, en la cual tratamos proyectos estratégicos para nuestras startups, como bien puede ser abrir nuevos mercados, pricing, diseño de un área de negocio, este tipo de proyectos al estilo McKinsey, pero para startups y con fin de startups, por cierto. Además, también tenemos como cuarta pata gestoría. Todas estas englobarían los servicios que damos para las empresas en nuestra línea B2B, digamos. Y tendríamos una quinta pata que muchos de vosotros también ya conoceréis, que es The Startup Academy, ¿vale? Que está enfocada principalmente al B2C, a consumidores particulares, que lo que son es cursos que revolotean en torno a finanzas para startups. Actualmente tenemos un curso de Startup Finance en concreto, que estamos ya por la quinta edición. Han pasado ya más de 300 alumnos por nuestras clases y siendo la próxima, la sexta de ellas, en abril. Así que tenéis información de esto en nuestra página web, en The Startup CFO, en testcfo.com, que lo pondrá Rocío ahora por el chat, si no me equivoco. Y también podéis entrar en la página específica de Academy si queréis, ¿vale? Tenemos también, por cierto, ya en la cocina preparándose el curso de Venture Capital, que lo veréis también en la web, por si tenéis interés en eso, pues que os mantengáis informados, ¿vale? Así que estos webinars, mencionar que nacen precisamente a raíz de Academy, como, con la motivación de devolver conocimiento, el conocimiento que vamos acumulando a lo largo de los años y de haber tratado con cientos de startups, ya hemos tratado con más de 170, si no me equivoco, pues nos vamos dando cuenta que vamos acumulando en temas de finanzas bastantes conocimientos y queremos devolverlos a la comunidad, ¿vale? Esta comunidad es muy colaborativa y queremos aportar de vuelta nuestro granito de arena y aparte así, pues, damos a conocer algunos de los servicios que prestamos, como en este caso, por la parte del Departamento de Financiación, el incentivo fiscal que vamos a tratar, que es el TaxList, ¿vale? Sí que comentar también, por cierto, que muchos lo preguntáis, que el webinar se está grabando, lo compartiremos en YouTube en los próximos días, ¿vale? Que lo tendréis ahí en nuestro canal, donde podéis encontrar, por cierto, también varios de los webinars anteriores que hemos ido impartiendo, ¿vale? Como por ejemplo el de Revenue Based Financing, también otro del método Lean Startup, de Rick Rice, cómo construir el VP de una startup en una hora, que tuvo mucho tirón, cómo construir el deck de una startup para presentar ante inversores. Los tenéis todos en nuestro canal y este también lo tendréis, ¿vale? También, por cierto, hacer un pequeño spoiler de que en unas semanas el próximo será de Placing, ¿vale? Así que si queréis estar informados, pues seguidnos en LinkedIn y estad pendientes porque ese también va a estar bastante, ¿vale? Entonces, antes de comenzar, simplemente el explicar, el poner en situación de por qué consideramos que es necesario este webinar, ¿vale? De explicar en qué consiste el TaxList y es principalmente por la potencia que tiene este incentivo para las startups en concreto, ¿vale? Que es donde vamos a focalizar el webinar, por la atracción que ha ido ganando en los últimos años y por la popularidad de este incentivo que ahora está en boca de todos, todas las consultoras lo están promoviendo, todo el mundo está estructurando esto y consideramos que es un incentivo súper potente, pero que hay que tratar con mucho cuidado, que hay que saber hacerlo bien y queremos pues dar a conocer un poco, o sea, dar un poco más de luz sobre este incentivo que quizás muchas veces tiene mucho ruido en torno a él y no se sabe realmente él cómo funciona. Hay distintas ideas flotando por ahí, pero no queda claro él realmente, vale, aquí qué está pasando y cómo funciona esto, como si puede estar más claro en otros sitios, ¿vale? Creemos que puede ser útil para todos, tanto emprendedores, CEOs de startups, CFOs, inversores, para que conozcan mejor el incentivo, amantes del ecosistema simplemente por curiosidad de saber cómo funciona esto y para todo aquel que sea relativamente curioso a nivel financiero, porque por cierto así es como se financian con este mecanismo los astilleros, el cine español, y muchas otras actividades, entre ellas la I+D+I, que es en lo que nos vamos a focalizar, ¿vale? Así que bueno, no os entretengo más, arrancamos. Y en primer lugar, pues eso, el reforzar oye, ¿por qué hace falta este webinar y por qué ahora? ¿Vale? Entonces, nos encontramos en que la tesitura económica actual, y esto lo hemos dicho ya en varios de los webinars anteriores, por el busy winter, que si los fondos están congelados, ya solo invierten en las que claramente, en las startups que claramente van despuntando, las que tienen pinta de que son el próximo unicornio, si no, no se mojan.
las valoraciones están por los suelos, los tipos de interés están al alza, tenemos el colapso súper reciente del Silicon Valley Bank. O sea, ahora mismo, si uno fuese a emprender, quizás se lo pensaría 2 veces más que en 2021, por ejemplo, cuando uno al parecer levantaba la mano y le llovía la financiación. A día de hoy es más complicado, eso sin duda. Entonces, desde nuestra perspectiva, y ahora os comento cuál es nuestra filosofía en cuanto a la financiación, es claramente súper interesante el maximizar las fuentes de financiación alternativa para startups, ¿vale? Nuestra filosofía, como decía, es tenemos que apuntar al caso optimista, tomar decisiones en función del caso base y financiarnos para el pesimista. Por tanto, ahora que estamos financiándonos para el caso pesimista, maximicemos las fuentes de financiación alternativa, ¿vale? ¿A qué nos referimos con fuentes de financiación alternativa? Digamos, grosso modo, que podríamos distinguir entre 3 tipos de financiación para startups, siendo el primer bloque los instrumentos de equity, ¿vale? Como pueden ser pues, las acciones a capital o las notas convertibles, al final vienen a ser lo mismo, que firmamos con fondos de venture capital o con inversores particulares, que pueden ser business angels, ¿vale? Expertos en el sector. A continuación tendríamos la financiación tradicional, como puede ser la bancaria, que sabemos que para las startups es difícil de conseguir, o bien porque es un activo nuevo y que se están sometiendo a ratings eh, quizás no tan actualizados como sería deseable para ver si realmente es financiable o no por un banco o una startup, y en cualquier caso, que es la razón también más de base, de que es súper riesgoso. Entonces los bancos quizás en etapas en las que estamos tratando, quizás hasta que no has tenido una solidez y una atracción lo suficientemente atractiva como para no necesitar el dinero, que es lo que siempre decimos, no se quieren mojar contigo. Entonces tenemos por el momento equity, que es carísima, es lo más caro que hay. Si el día de mañana yo tengo un Apple, haber dejado el 1% o el 5% o el 20% por el camino me dolerá mucho, lógicamente. Financiación tradicional, como bancos, que es difícilmente accesible o por lo menos no sin unas garantías personales que probablemente nos pidan. Y por último tendríamos la financiación alternativa, ¿vale? Dentro de esta podríamos distinguir 2 bloques, o el primero de ellos siendo el Revenue-Based Financing, que ya tratamos hace un par de webinars. Por tanto, si os interesa esto, estamos hablando de instituciones tipo CapChase, Ritmo, Wayflyer. Podéis echarle un vistazo al webinar que ya está colgado en YouTube y es súper interesante y realmente vale la pena explorar estas alternativas. Sin embargo, ojo que sigue siendo bastante caro, después del equity sería lo siguiente más caro. Y por último, dentro de la financiación alternativa, que es lo que vamos a tratar hoy, está la financiación pública, ¿vale? Que podríamos estar hablando de préstamos blandos con tipos de interés muy bajito, con carencias muy largas, con periodos de amortización más largos aún, lógicamente, y que están concedidos por entidades públicas o regionales o nacionales o incluso europeas, ¿vale? Nos vamos a centrar aquí y en concreto dentro de la parte de incentivos fiscales, ¿vale? Como mencioné en el segundo punto, los incentivos fiscales de los que se aprovechan la mayoría de los startups, a día de hoy, si es que los aprovechan, por cierto, que también hay desconocimiento en general, no son tan potentes como el tax list, ¿vale? Cuando decimos los otros incentivos fiscales, nos podemos referir, por ejemplo, los más típicos, los que probablemente ya muchos de vosotros conozcáis, que serían las deducciones fiscales por I+D+I, ¿vale? Que lo que permiten es, si yo tengo un gasto en una anualidad de 1.000.000 de euros, por poner un ejemplo, recuperar en forma de crédito fiscal predominantemente. Luego vemos, porque hay un par de alternativas para aprovechar el crédito. Se puede también monetizar, ¿vale? Luego lo vemos. Pero recuperar de ese millón en torno al 12 hasta el 25% suele ser lo razonable. Por otro lado, tendríamos las bonificaciones a la seguridad social, que no son un incentivo fiscal per se, pero sí que son un incentivo tanto en cuanto dejamos de pagar buena parte de la aportación a la seguridad social de nuestros trabajadores que están dedicados full time a actividades de I+D+I, ¿vale? Que al final suponen un ahorro de en torno al 10% del salario bruto del trabajador. Y por último tendríamos el tax list, ¿vale? Que ya de primeras, para que os quedéis con la copla, que luego entramos más en detalle, porque es un instrumento que tiene sus complejidades, de ahí la necesidad del webinar, pero para que os quedéis con la pincelada es aplicar, o sea, las deducciones, es vender ese potencial de deducciones que yo he generado como startup a una estructura fiscal denominada AIE, aquí ya entra el nombre de ese término de las famosas AIEs, que es una agrupación de interés económico que lo que va a hacer es aprovecharse de esas deducciones fiscales y me va a permitir a mí, como startup, no aprovecharme de las deducciones, pero sí generar una subvención equivalente a en torno al 25 hasta el 40%, en el mejor de los casos, 45 quizás podríamos arañar, de nuestros gastos. Por tanto, es mega potente que aproximadamente, en el mejor de los casos, la mitad de lo que yo me he gastado en un ejercicio lo pueda recuperar. Y además, por cierto, lo voy a poder recuperar mucho más rápido que por la vía tradicional de las deducciones, ¿vale? Luego entramos en toda la casuística de detalles, ¿vale? Pero para que ya tuvieseis
como el preludio es relativamente largo, porque es complicado explicar el incentivo, sí que queríamos daros, aunque sea la copla para que os la quedéis, y ahora entramos en más detalle. ¿Vale? Sí que, además, hace falta, pues eso, como el taxis es complicado y debe hacerse bien, y hay mucho desconocimiento, queremos aclarar todas las dudas que pueda haber y pues, traer luz a este incentivo que nosotros consideramos que es tan potente. ¿Vale? Sí que mencionar, por cierto, que he comentado lo de las AIEs de pasada, lo de las agrupaciones de interés económico. Esto no deja de ser, las AIEs, una sociedad mercantil que está creada para desarrollar una actividad económica auxiliar, en este caso, comprar el derecho de la deducción de la startup, y es literalmente lo que comentaba antes. A través de este vehículo de inversión es como se han ido financiando en la historia de España, pues, los astilleros, el cine y las actividades de I+D, como es el caso de las startups. ¿Vale? Entonces, sin más dilación, os cuento la agenda del webinar que vamos a tratar hoy. En primer lugar, lo que vamos a tener es un pequeño preludio, ¿vale? De qué son las deducciones fiscales. En caso de que alguno de vosotros no las conozca anteriormente, es importante que esto quede claro bastante pronto en el webinar, porque es la base en torno a, en torno a la cual se articula el tax list en sí, ¿vale? Que, como hemos dicho, es esa cesión del derecho de aplicar las deducciones a un tercero, ¿vale? Entonces, una vez aclaremos cómo funcionan las deducciones, entramos en cómo se articula el tax list en concreto. Damos un ejemplo completo, ¿vale? De imaginando una startup ahora que en el 23 proyecta que va a tener un gasto relevante de I+D en el año, pues cómo va a recuperar ese gasto y cómo tiene que estructurar, qué pasos, etcétera. Vamos a comparar el tax list contra las deducciones, que dentro de los incentivos fiscales la pata de la monetización de las deducciones es la que más se parece al tax list. Y por último, vamos a ver preguntas habituales que suelen plantearnos las startups con las cuales trabajamos este incentivo o simplemente cuando lo conocen, pues cuáles son las dudas más frecuentes que suele haber. Por cierto, no lo he mencionado, pero no somos tantos como para que, si tenéis cualquier duda a lo largo del webinar, de manera ordenada, pues levantáis la mano, lo ponéis por el chat, como queráis, pero me vais parando sobre una falta. Especialmente cuando terminemos la parte de deducciones, os daré pie en caso de que haya alguna duda, porque tiene que quedar muy claro eso para que el resto de taxis se entienda. ¿Vale? Entonces, arrancamos con el preludio, las deducciones fiscales. Las deducciones fiscales son nada más que un mecanismo establecido en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, ¿vale? En su capítulo cuarto, en el artículo 35, que lo que permite es incentivar que los proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica sean financiados de una forma más asequible para las startups, ¿vale? Tenemos abajo la tabla de los porcentajes de deducción, ¿vale? De qué importes son deducibles y además con qué porcentaje. Ahora bien, si veis, hay una diferencia entre la columna de I+D y la columna de IT. Y es relevante, no me voy a detener demasiado porque daría para un webinar en sí, pero es relevante hacer la distinción entre qué es I+D, qué es investigación y desarrollo, ¿vale? Y qué es IT, y por qué una tiene un porcentaje de deducción muy superior a la otra, ¿vale? Cuando hablamos de investigación y desarrollo, hablamos de la generación de nuevo conocimiento, ¿vale? Hay una novedad objetiva, como pongan las leyes. Al final, tiene que haber un riesgo, tiene que haber incertidumbre y tiene que haber una posibilidad de que el proyecto no salga y que todo lo que yo he invertido se pierda. Es por eso, por lo cual, en general, tanto en los incentivos fiscales como en tantas otras ayudas que hay, por ejemplo, el CEDETI tiene muchas líneas de ayuda que para las actuaciones de I+D tienen un mayor porcentaje o de subvención o condiciones más favorables en general, ¿vale? Ponemos el ejemplo de, por ejemplo, una startup que está desarrollando una inteligencia para detectar el cáncer de piel prematuramente a través del análisis de imágenes. Ok, pues esto puede salir, puede no salir, claramente es algo que está transgrediendo el estado del arte. Ok, pues lo podemos clasificar como que se está generando un nuevo conocimiento, hay una novedad objetiva en la startup, no solo en el sector, digamos, no solo para la startup. Por tanto, lo consideramos como investigación, la generación del nuevo conocimiento y el desarrollo, pues su aplicación en la solución que ellos desarrollan, ¿vale? La IT, la innovación tecnológica, sin embargo, solo supone una novedad subjetiva, es una novedad para la startup. Realmente es algo que es solo nuevo para la empresa. Digamos, integrar una ERP, si yo estoy desarrollando mi plataforma de e-commerce, por un ejemplo, y le pongo funcionalidades súper chulas y tal, ok, pero si no estoy yendo un paso más allá del estado del arte, no es I+D, y por tanto es innovación tecnológica. Aquí un detalle, por cierto, la mayoría de los proyectos de nuestras startups, que suelen ser software, por cierto, como decía, software, que es lo que suele desarrollar la mayoría de nuestras startups, se suele considerar como IT, ¿vale? Entonces, si vemos en la tabla, lo que tenemos es qué costes son deducibles. Gastos del proyecto, como puede ser personal, colaboraciones externas, etcétera, van a ir al 25% como norma general para la I+D, al 12% para la IT.
Además, para I+D tenemos otra serie de casuísticas, como por ejemplo, oye, si mi personal está dedicado al 100% a actividades de I+D, van a tener un más 17%, estaríamos en el 42%, fantástico. Si el exceso del gasto de I+D sobre la media de los 2 años anteriores, es decir, el primer año que yo certifique, por ejemplo, cualquier gasto, va a ir al 42% también, porque los años anteriores el gasto certificado es cero. Y además, si tuviese inversiones en inmovilizado exclusivo a efecto de actividades de I+D, tendría otro 8%. La realidad es que para la mayoría de nuestras startups, la segunda de las líneas es realmente complicada de justificar. La tercera de ellas, en los primeros años, es súper beneficiosa, pero en años a continuación ya vamos a haber tenido un histórico de gasto certificado, por tanto, tampoco va a ser tan relevante. En cualquier caso, efectivamente, en los primeros años el porcentaje puede ser muy elevado, pero ahora veremos en que el tax list puede ser superior a las deducciones en términos de tiempos y de cuantías. ¿Vale? Romano, un segundillo. Sí, perdonad que justo estos días el wifi en la oficina está yendo un poco regular. Entonces, eso, no sé si, Román, si puedes, si tienes cerradas el resto de aplicaciones de Internet y eso, en cualquier caso, pues igual intentar hablar más lento y con el micro porque eso, nos comentan que desde casa se oye regular. Vale, un segundo y a ver si quizás... Vale, me decís si va mejor ahora que ya he cerrado lo poco que tenía abierto. Si no, en cualquier caso, pues intento cambiarme de red. Vale, Va un poco mejor ahora, me comentan. Vale, perfecto. Ok, pues seguimos entonces para no perder el ritmo. Pongamos el ejemplo de las deducciones fiscales de una startup que gasta 1 millón de euros al año en IT. Como decíamos, asumamos que es software, que es lo que suelen desarrollar la mayoría de las startups y que va a ser complicado conseguir esa calificación. Bien, pues tendríamos que el gasto del proyecto, o sea, la línea 1 sería de 1 millón. Como es IT, el porcentaje de deducción sería del 12%. Hemos generado una deducción de 120.000 euros. Fantástico. ¿Cómo la puedo aplicar? Sí estoy teniendo beneficios, que sería raro, pero si los estuviese teniendo, imaginaros que tenemos un EBT, un resultado antes de impuestos, de 1.600.000, ¿vale? Una startup bastante sana. A un tipo general del 25% estaríamos pagando 400.000 euros, ¿vale? Calculado como simplemente el cálculo del EBT por el 25%, de cuota de impuestos de sociedades, ¿vale? Yo podría coger estos 120.000 euros que yo he generado y minoro la cuota para que quede en 280.000 euros, ¿vale? Me estaría ahorrando en torno al 30% de la cuota de este año. ¿Vale? Sin embargo, ¿qué es lo más habitual y qué suele ocurrir en las startups? Que no esté dando beneficios, que esté en pérdidas, por tanto, no tengo cuota, de hecho, una base imponible negativa que estoy generando, no puedo minorar mi cuota. ¿Qué hago? Acumulo el crédito fiscal, ¿vale? Para que el día de mañana, el día que yo dé beneficios, si los doy, pueda pagar menos cuota de impuestos de sociedades, ¿vale? Entonces, acumulo el crédito fiscal, que por cierto es aplicable en los siguientes 18 años, ¿vale? Otra de las opciones, que también es bastante habitual, es, oye, como yo no sé cuándo voy a salir de pérdidas, cuándo voy a dar beneficios y cuándo voy a tener una cuota positiva de impuestos de sociedades, pues monetizo, ¿vale? Que la monetización no es más que decirle a la agencia, oye, mira, el crédito fiscal está muy bien, pero yo lo prefiero recibir en cash. Y la agencia te dice, estupendo, yo te lo doy en cash, pero te voy a cobrar un peaje, digamos, del 20% de la deducción que yo he generado. Y además, te lo voy a entregar dentro de 2 años, ¿vale? La deducción que yo he generado a lo largo del 23, por así decirlo, me llegaría en torno a diciembre del 25, más bien enero del 26, ¿vale? Es aquí donde empezamos a ver que para la casuística de las startups no es ideal este incentivo por las razones que estamos comentando. Entonces, ahora vamos a ver cómo el tax list atenúa estas casuísticas que sí que tienen las deducciones, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona el tax list? Como resumen y como he introducido antes, al final lo que ocurre es que la startup vende, más bien alquila, siendo técnicos por la temporalidad del acuerdo, pero la startup vende la IP del proyecto que va a desarrollar, ¿vale? La IP de ese proyecto de I+D+I a una AIE, como hemos dicho antes, agrupación de interés económico, una sociedad mercantil constituida a tal efecto, específicamente para nuestro proyecto, por cierto, ¿vale? A esta IE, ¿por qué le interesa el comprar esta IP de este proyecto que está desarrollando una startup? Para empezar, porque va a tener un gasto de I+D que, uno, le va a bajar su EBT, o sea, le va a empeorar su resultado, por tanto, la cuota del impuesto de sociedades que va a tener que pagar es más baja, ¿vale? Y además se va a poder aplicar la deducción. Cuando yo compro el proyecto y compro la IP, compro consigo el derecho de aplicarme la deducción, ¿vale? La startup se queda sin el derecho de aplicar la deducción. Ahora vemos cómo le sale rentable a la startup. Pero a la IE, que por cierto, lo que suele tener detrás son inversores con una cuota de impuestos de sociedades muy elevada, lo que tiene es esto, un gasto que le va a minorar el resultado y además una deducción que se puede aplicar, ¿vale? Perdona, Entonces, Román, sí, una preguntita porque
Igual es mi wifi, pero va muy rápido. ¿Podrías repetir lo del gasto mucho más despacito, porfa? Ujú. Sí, Muchas o gracias. sea, sí, sin problema, Leo. Al final, para la AIE hay dos beneficios. O sea, la AIE asumamos que detrás tiene inversores que tienen una cuota del impuesto de sociedades muy elevada. El primero de los beneficios que va a tener la AIE simplemente por tener un gasto, ¿vale? Por comprar la IP de ese proyecto, va a ser que va a poder tener una menor cuota, va a tener un resultado, la última línea de su cuenta de resultados va a ser peor porque va a tener un gasto con el que antes no contaba, ¿vale? Además, para seguir minorando esa cuota del impuesto de sociedades, va a generar una deducción, ¿vale? Yo voy a tener, o sea, como ahí, digamos, voy a haber desarrollado, entre comillas, o voy a haber comprado, subcontratado el desarrollo de una actividad de I+D+I, por tanto, voy a tener el derecho de aplicarme esa deducción, ¿vale? Me decís si se sigue escuchando regular o si no queda claro. No, Intento ir algo se más escucha despacio. bien, pero si puedes hablar en Vale, general mucho más despacio, se escucha mucho mejor. vale, sin problema Gracias. entonces. Gracias, Leo. Entonces, como decíamos, los beneficiados son, en primer lugar, la AIE, ¿vale? Que obtiene una deducción adicional a lo que es su actividad regular y además un gasto que minora su EBT. Y la startup, que como decíamos, ok, está renunciando a su derecho de aplicarse la deducción, pero es compensada con una subvención más cuantiosa y más rápida que la que le correspondería por deducciones. ¿Vale? Ahora después entraremos, este es el resumen, digamos, con un poquito más de detalle de cómo se estructura el tax list. Ahora entramos en detalles de cuánto de ahorro supone esto, en qué épocas llega, etc. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se estructura esto? ¿Vale? Al final, aquí hay varias partes que están implicadas. En primer lugar, Startup CFO, nosotros como consultora técnica. En segundo lugar, Arcano, banco de inversión referencia a nivel español, que actúa como el estructurador, ¿vale? El que va a poner todos los medios, las estructuras legales para que el tax list pueda suceder. Además, vamos a contar con el asesoramiento técnico de una de las 4 Big Four, ¿vale? Normalmente Price o EY solemos trabajar bastante con ellos, que nos van a ayudar en materia de calificación del proyecto, lo que decíamos antes de si es IT o si es I+D, además de definir cuál va a ser el transfer pricing, que ahora entramos en ello, y la startup, lógicamente, ¿vale? Entonces, 4 actores que lo que van a hacer conjuntamente es definir cuál va a ser la actividad de I+D+I de la startup, ¿vale? Durante los próximos años, pongamos de referencia 2 años, por poner un ejemplo, y su presupuesto, ¿vale? O sea, vamos a fijar unos objetivos, digamos, de aquí al 24, voy a desarrollar 3 líneas de investigación, cada una estructurada en torno a las 3 patas principales que yo tengo en mi empresa, inteligencia artificial, machine learning y Web3, por poner un ejemplo, y los objetivos van a ser A, B y C para cada una de las líneas. Además, para yo completar estos objetivos, voy a necesitar un presupuesto, ¿vale? Este presupuesto, ¿qué incluye? Tiempo dedicado de personal propio, ¿vale? El tiempo de mis desarrolladores en sí. Oye, pues voy a tener a un equipo de 20 desarrolladores, entre ellos UX, full stack, backends, lo que sea, dedicados al 100% durante 2 años. Fantástico, pues eso me va a dar un coste. Además, vamos a incluir el OPEX, ¿vale? Colaboraciones que yo pueda tener con terceros, compra de materiales e inversiones de otra naturaleza, como decíamos anteriormente, movilizado a afecto solo a actividades de I+D+I, ¿vale? La realidad es que en el caso de las startups lo más habitual suele ser tiempo de personal propio y si eso, una parte de colaboraciones con externos, ¿vale? Entonces, una vez definido cuáles van a ser los objetivos y el presupuesto, Arcano crea la AIE, ¿vale? Que va a estar financiada por inversores, como decíamos anteriormente, con una cuota elevada del impuesto de sociedades, y la startup simplemente se encarga, una vez Arcano ha estructurado la operación, la startup se encarga de desarrollar la actividad. ¿Vale? Que es algo que en cualquier caso iba a hacer. O sea, por así decirlo, lo que estamos haciendo es poniéndole nombre, fechas y plazos y un presupuesto, en caso de que no se haya hecho antes dentro de la startup, eh, a lo que va a ser su actividad en cualquier caso, ¿vale? La actividad de la startup probablemente no varíe mucho. Van a seguir desarrollando esas líneas, o sea, ocurre lo que ocurra, tax list o no. Simplemente esta es una forma de, teniéndolo paquetizado y bien definido, vamos a ver cómo incentivar que les salga más a cuenta las. ¿Vale? Entonces, la startup, por encargo, porque como decíamos antes, si la AIE tiene que comprar o subcontratar, digamos, el desarrollo del proyecto, pues la startup, en cierto modo, siendo la otra parte, la parte de proveedor, lo que va a hacer es, por encargo de la AIE, empleando sus propios medios, ¿vale? Por el momento, que ahora entramos en los economics, va a desarrollar su actividad de I+D, ¿vale? Va a intentar perseguir esos objetivos que hemos fijado.
¿vale? Entramos en el tema de, una vez estructurada la operación, el primero de los temas que suele surgir es la IP, ¿vale? Y a continuación vemos el tema de los desembolsos, financials, etcétera, que es lo más relevante, pero sí que hay un punto importante aquí que ya surge, que es, oye, tú me estás diciendo que yo no me voy a poder aplicar la deducción, estás diciendo además que me han comprado el derecho de aplicarme la deducción, por tanto me han comprado la IP, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras dure la operación, efectivamente, la AIE, puesto que te la ha comprado, va a ser la titular de los derechos de la IP del proyecto. Sin embargo, ojo, y que esto es importante, no podrá hacer uso de los resultados, ni grabar ni ceder a terceros sin consentimiento de la startup, ¿vale? Aquí hay mucho, o sea, se genera mucho rechazo, lógicamente, y con cierta cabeza, hasta que no te lo explican, por parte de las startups de, joder, mi IP, que es lo que yo estoy desarrollando, es prácticamente todo lo que yo tengo, es en lo que estoy invirtiendo mis recursos, en lo que están invirtiendo mis inversores, no me hace nada de gracia que salga de la empresa. Bien, y además suelen venir las preguntas de, joder, ¿y si se filtra esto, me lo van a robar, van a empezar a explotar mi solución? No es el caso. Para empezar, porque por contrato la startup está protegida, para que esta casuística no ocurra, y para seguir, porque realmente el inversor que hay detrás de la AIE, que puede ser un Inditex, un Prosegur, cualquier grupo gigantesco que tenga una cuota de impuestos de sociedades, como decíamos antes, muy elevada, no le interesa realmente esto. No se va a poner a pivotar y a definir su modelo de negocio en función de lo que una startup, a sus ojos, minúscula, está haciendo. Entonces, en este sentido, no hay demasiado problema con el tema del empleo. Además, Justo. eso. Sí, perdona, Sí. Román, por aclarar también. O sea, aquí, lógicamente, se está creando esta asociación de interés económico, esta AIE, esta empresa, para que subcontrate el proyecto a la startup. Entonces, tiene que haber, de alguna manera, o sea, a cambio del dinero que paga por el proyecto a la startup, tiene que recibir algo a cambio, técnicamente. Y eso que recibe es la propiedad intelectual. Pero, como comentaba Román, eso no implica, efectivamente, ninguna pérdida por el lado de la startup y nadie necesita esa propiedad intelectual para nada, es simplemente parte de la operación. De hecho, es típico, los fondos extranjeros al principio preguntan, decir, oye, pero ¿cómo es esto de la propiedad intelectual? Pero, por ejemplo, nosotros tenemos clientes con fondos europeos de primerísimo nivel que efectivamente, pues tras un análisis de la operación, ven que no corre ni el más mínimo riesgo toda la parte de propiedad intelectual. Así que va para adelante la operación. Totalmente. Y nada, como comentaba al final, o sea, por eso no hay demasiado que temer con esta parte de la IP y además ahora comento un detalle que es bastante relevante en cualquier caso. Lo primero es que mientras dure la operación, la startup dispone del título necesario para desarrollar el proyecto, lógicamente, e incluso poder licenciarlo, ¿vale? En el mercado, en caso de que fuera necesario. Sí que, y esto es lo que comentaba, que es bastante importante, al término de la operación y ante cualquier evento de finalización anticipada, que no necesariamente hay que esperar, eso si yo firmo un contrato a 2 años, la operación la estructuro hasta finales del 24, no tengo por qué esperar hasta entonces. Hay ventanas en las cuales yo puedo cancelar anticipadamente la operación y recuperar esos derechos de IP, ¿vale? En caso de que fuese stopper ante una posible venta, una transacción de M&A, una ronda que no hemos visto nosotros que bloquea anteriormente, pero que pueda ocurrir, si quiero, recurro a una de estas ventanas, salgo de la operación y vuelvo a recuperar mi IP inmediatamente a través de la adquisición de la AIE, ¿vale? A valor simplemente de una sociedad vacía, por así decirlo, al valor contable, ¿vale? Entonces, aclarado el tema de la IP, entramos en, como comentaba, la parte económica, ¿vale? Pongamos el mismo ejemplo de antes, ¿vale? Para comparar peras con peras, por así decirlo, de la startup que tiene el gasto de 1 millón de euros, ¿vale? Como para comparar contra las deducciones, como comentábamos antes, ¿ok? En este caso, asumamos que es IT, efectivamente, igual que antes, lo que tendríamos es una subvención, ¿vale? Que es un importe no dilutivo que no va a entrar en equity, lógicamente, que no es reembolsable a fondo perdido, ¿vale? Es cash que nos llega a nosotros para gastar en lo que queramos, simplemente que nos vuelva a nuestra cuenta, y además es neto de cualquier coste, ¿vale? Va a ser de en torno al 25% del gasto para los proyectos que sean de IT, ¿vale? Estaríamos hablando además de que los desembolsos nos van a llegar mitad y mitad aproximadamente en diciembre, ¿vale? 125.000 euros en diciembre del propio año, ¿vale? Del propio ejercicio. Digamos que estructuramos esta operación en 2023, ya en diciembre de 2023, siquiera sin haber terminado el año, ya me va a llegar la mitad del importe que yo he devengado y en junio, 6 meses después únicamente, me va a llegar el resto del importe. ¿Cuándo? Cuando yo haya obtenido la certificación del ministerio, ¿vale? Que es un informe motivado, vinculante, ex post, que esto pues sonar
tecnicismo brutal, pero no es más que el ministerio diciendo vale, yo certifico que lo que tú has estado ejecutando durante este tiempo, durante este ejercicio, en este caso, durante 2023, es efectivamente IT, ¿vale? Lo considero como innovación tecnológica y además, por todas las evidencias que tú me has entregado a nivel de código, evidencias técnicas, etcétera, que ahora entramos en ello, y a nivel financiero, sé que es IT y que te has gastado 1 millón de euros. Por tanto, te doy el ok a que te apliques esta deducción, digamos, a la AIE. Por tanto, la AIE nos va a desbloquear el pago del segundo tramo de subvención. ¿Vale? Entonces, si recordáis cómo comparábamos antes contra las deducciones, en vez de, si tengo el gasto en el 23, que me llegue en enero del 26, ¿vale? Que son 2 años completos de retraso, estos son 6 meses, ¿vale? Ni siquiera eso en el caso del desembolso de diciembre, ¿vale? Y además es el doble, un poco más del doble, que ese 12% del que hablábamos en deducciones, ¿vale? Sí que a nivel contable eso nos lo podríamos dar o como ingreso por encima de EBITDA, aquí hay 2 criterios, o como ingreso financiero, ¿vale? Esto sería afectando solo al EBT. Esto sería un tema de si auditásemos en caso de que saliese en la auditoría, que va a haber que explicarlo, lógicamente, pues a criterio del auditor en cuestión. Pero cualquiera de estas 2 fórmulas suele ser comúnmente aceptada, ¿vale? Y por último, mencionar eso, lo que comentábamos antes, de que además de haber ventanas de cancelación anticipada si las quisiese, hay también acuerdo, o sea, en caso de que esté contento con la operativa y quiera seguir con ella, el acuerdo es prorrogable, ¿vale? Mutuo acuerdo para los próximos años y, lógicamente, redefiniendo pues eso, si termina el 23 y el 24, oye, ¿qué objetivos de I+D y de gasto de I+D voy a tener en el 25 y en el 26? ¿Vale? Pasaríamos, por tanto, a el ejemplo, ¿vale? Una vez estructurado todo esto, no sé si tenéis alguna duda ahora mismo, voy a mirar el chat, creo que se me está escuchando mejor. Vale, comentaba Mar, ¿de dónde viene esa subvención? Vale, dejadme que vuelvan un segundillo. Esto, al final, como comentábamos, la ventaja que tiene el tax list frente a la deducción es que, puesto que la AIE está comprando ese gasto y está teniendo un gasto que está minorando su EBT, ahí ya ellos están generando un ahorro. Y además, como está comprando este proyecto a la startup, que por cierto lo está comprando, como hemos mencionado antes de pasada, ahora entramos en más detalle, a valor de mercado, ¿vale? O sea, si la startup tiene el gasto de 1 millón de euros, ese digamos que es el gasto interno, la AIE lo va a comprar con un margen, ¿vale? Ese margen, que es lo que decíamos antes del transfer pricing, es lo que va a permitir que la AIE vaya a poderse aplicar una deducción mayor. La lógica de este transfer pricing al final es que el valor que tiene el mercado, ese yo haber ensamblado mi equipo, haber definido unas directrices, todo el know-how que yo aporto y al final por comercializar esto, o sea, por sacarlo al libre mercado, va a tener un margen. Entonces, ese gasto de 1 millón de euros se va a convertir, pongamos un margen del 20%, del 50%, se va a convertir en 1.200.000, en 1.500.000, ¿vale? Con la consecuente mayor reducción. ¿Okay? Esto, el tema del margen 20-50% que he dicho, por ejemplo, depende mucho del sector, los perfiles que tenga la startup, cómo de ambiciosos son los objetivos, si es IT o si es I+D, teniendo lógicamente un mayor precio de transferencia, por ejemplo, si fuese I+D. Le va a costar mucho más replicar a cualquier otra empresa, por así decirlo, esa deducción o esa actividad I+D, ¿vale? Que si yo la desarrollo internamente siendo I+D frente a IT, quiero decir, ¿vale? Entonces, como ya estoy generando un ahorro, minorando mi EBT como AIE y además comprando el proyecto con un margen, va a haber, valga la redundancia, más margen para aplicar esa deducción, ¿vale? Esa subvención que se genera, la voy a poder devolver en parte, o sea, en parte me voy a beneficiar yo, lógicamente, y además me va a quedar un remanente que voy a poder compartir con la startup, que lógicamente, si ha estado renunciando a la deducción, lo tiene que hacer a cuenta de algo. ¿Vale? Creo que con eso quedaría respondido. Si tenéis cualquier otra duda de dónde viene la subvención, Sí. me decís. Hay otro par de preguntas, Oman, Sí, de coste y de corporate interpreters. vale, esta sí que la tocamos más adelante vale. Estas sí que las tocamos ahora, si os parece. O sea, dejadme continuar con esta que queda, que la del ejemplo de la anualidad completa, creo que puede resolver alguna de las dudas que quedan. Y alguna de estas, en cualquier caso, las de Álvaro y Enrique, sí que están en las preguntas habituales que van a quedar respondidas y si no, al final están contempladas, ¿vale? Pero por terminar de tener la imagen completa, sí que quiero que veamos esto, que es bastante interesante, ¿vale? Aquí lo que buscamos es transmitir oye,
¿Esto en qué se baja, en qué se traduce? Para mí, digamos, una startup que, oye, sí, tengo a 20 tíos en mi equipo de tech y asumo que este año voy a tener 1.000.000 de euros de gasto en IT. Vale, estamos, por ponerlo lo más claro posible, en el Q1 del 23. Este ejemplo sería totalmente factible si quisiésemos arrancar. ¿En qué punto me encuentro? Vale, ahora mismo simplemente identifico el incentivo, ¿vale? De la mano de, por ejemplo, nosotros, Startup CFO, con este webinar o con nuestros clientes, es el momento perfecto ahora que estamos definiendo cuál va a ser el presupuesto del año para decir, vale, pues ya que tenemos el presupuesto definido, vamos a financiarlo de la mejor manera posible. Entonces, identificamos el incentivo del tax list y nos juntamos, como decíamos anteriormente, con nosotros, Startup CFO, Arcano, el estructurador, los asesores técnicos, ¿vale? La Big Four, como decíamos, y las startups. Nos sentamos y vamos a definir los objetivos y el presupuesto, del 23 y del 24, por poner un ejemplo. A lo largo del Q2 vamos a tener la firma del acuerdo de inversión, que va a tener varios contratos de por medio, pues el contrato de la prestación de los servicios que la startup va a dar a la AIE, la opción de compra y de venta anticipada en caso de que quiera salir de la operación, etcétera, una serie de otros acuerdos legales que se tienen que firmar para que esta operación, porque al final el ceder los créditos, el derecho a la deducción, por así decirlo, no es inmediato, sino que hay que estructurarlo bien por detrás, ¿vale? Se firmaría en torno al Q2, antes de verano idealmente, y esto se hace, por cierto, para poder tener todo el gasto del año contemplado, ¿vale? Si empezamos a hacer esto a finales de año y decimos un no, sí, pero yo en los primeros meses me gasté X, no, ok, pero no es recuperable ese gasto porque no hemos estado ahí realmente ninguno de los asesores para definir el presupuesto con cuidado, ver bien que estuviese todo bien atado, alineado, los equipos, los objetivos, la dedicación. Entonces, el mejor momento es ponerse ahora, lógicamente, antes de mitad de año, siendo ya tardando un poco si nos pusiésemos en los últimos meses de la primera mitad del año, ¿vale? Entonces, una vez firmada la operativa, ¿vale? Lo único que tiene que hacer la startup, que es el cuadro que tenemos aquí abajo, es literalmente, como decía anteriormente, seguir desarrollando su proyecto como si nada. O sea, desarrollar su actividad de I+D+I como si el tax list no fuese con él, por así decirlo. De hecho, el equipo técnico no tiene prácticamente que ni tenerlo en mente. Simplemente ellos, oye, saben que han dicho que tienen un roadmap X a 2 años, pues que vayan cumpliendo esos objetivos. Y listo. Entonces, ¿cuál es el seguimiento que se da a lo largo del Q3 y a lo largo del Q4 para asegurar que la operación esté funcionando correctamente? Se van haciendo touch points, ¿vale? Con la empresa para ver si aquello que yo dije a principios de año que iba a desarrollar se mantiene, sobre todo a nivel de objetivos. Aquí, lógicamente, hay un disclaimer importante que es, oye, estamos hablando de I+D+I. Sabemos que hay riesgo, incertidumbre, que los objetivos pueden cambiar. Se puede hacer una actualización de los objetivos, ¿vale? No un cambio radical del proyecto, pero si decimos, oye, iba a tener yo, como dijimos, 3 líneas de actuación y una de ellas, nada más arrancar, he visto que no va a ser factible para mí, por lo que sea, por imposibilidad técnica, por presupuesto, por lo que sea, la voy a dejar fuera de scope y voy a incluir esta nueva. Pues si vamos haciendo el seguimiento, digamos, en tiempo real de qué está ocurriendo entre la empresa, no hay problema. Y lo mismo, por cierto, asociado al presupuesto. ¿Vale? Entonces, vamos haciendo la actualización. Si todo va en orden, si todo va de acuerdo al plan de lo que hemos dicho que vamos a desarrollar y de lo que nos vamos a gastar, ¿qué ocurre en el Q4 del propio ejercicio en el que firmamos la operación? Como decíamos anteriormente, tenemos el primer desembolso. ¿Vale? Cerramos el año. Una vez con el año cerrado y habiendo hecho la actualización, es muy fácil en el Q1, en los primeros meses del 24, terminar la memoria, ¿vale? La memoria viene a ser un resumen de todo esto que hemos ido comentando de, oye, poder demostrar que lo que yo dije que iba a ejecutar lo he ejecutado, ¿vale? Aquí es donde os decía que entramos en evidencias técnicas, como por ejemplo, oye, si he dicho que iba a tener 3 líneas de actuación con X objetivos, pues mostrar cómo esos objetivos se han cumplido, las horas que ha dedicado mi personal a esos objetivos, screenshots literalmente de código, de esquemas de arquitectura, de definición de requisitos, digamos un poco la parte más técnica para demostrar el carácter técnico del proyecto y todas las evidencias económicas que necesitaríamos, por ejemplo, en este caso, si fuese lo que decíamos antes, en el caso de una startup, lo más habitual, personal, pues necesitaríamos nóminas para justificar el gasto que hemos tenido en nuestro propio personal y colaboraciones externas, pues facturas y justificantes de pago de las licencias que necesitemos o consultoras específicas de Machine Learning que hayamos usado, lo que haga falta. Teniendo esa memoria, que como digo es simplemente un resumen del año y una justificación de lo que te dije ha ocurrido, lo presentamos ante una certificadora, ¿vale? Por eso decimos finalización de la memoria y certificación. Lo presentamos ante una certificadora que lo que es una institución que está acreditada por ENAC,
¿vale? Y por el ministerio para determinar oye, esto que tú has justificado, yo te lo compro, voy a traer a mis expertos técnicos y contables. Es una especie de auditoría, digamos, de que lo que nosotros internamente como startup o como consultoras que os echamos una mano a elaborar, pues que esté correcto, que un tercero te dé el sello de que está ok, y ya con ese sello de la certificadora, el ministerio dice, fantástico, pues tú has cumplido lo que decíamos antes, te voy a poder dar mi informe motivado que es vinculante a todos los efectos y que te garantiza que tú puedes aplicarte este incentivo, ¿vale? Entonces, esto aproximadamente llegaría en torno al Q2, ¿vale? Del 2024 y tendrías ya pues el desbloqueo en junio o julio del segundo desembolso, como comentábamos, ¿vale? Sigue por ir terminando con la comparativa y sé que hay un par de preguntas en el chat, ahora las abordamos todas, pero para no perder el tiempo, sí que quiero que nos dé tiempo a ver esto. Vamos a terminar con lo que es la comparativa del tax lease contra la monetización, ¿vale? La monetización, si recordáis, es aquella vía que decíamos que tenía más sentido la aplicación de las deducciones para las startups, ¿vale? Es aquella forma de, oye, si yo estoy en pérdidas y quiero tener mi cash, ¿cómo hago que me llegue? Como decíamos, pues me va a llegar dentro de un tiempo. Entonces, ¿qué ventajas tiene el tax lease frente a esa monetización? La primera de ellas es que va a haber mucha más cantidad de subvención, aproximadamente del doble, ¿vale? En el caso de IT estaríamos hablando del 25% frente al 12%, ¿vale? En el caso de I+D, en torno al 40% frente al 25%. Los simbolitos de aprox 25, aprox 40 son precisamente por lo que comentábamos antes, porque depende de tanto la calificación como del sector en concreto, como de la novedad de lo que yo estoy desarrollando, como de los perfiles que yo tengo, que es aquí donde entran Price o EY y nos hacen un buen análisis de transfer pricing para fijar unos ratios, unos márgenes de mercado razonables, que son los que van a justificar que, oye, la AIES está aplicando esta deducción con un margen, pero justificado, ¿vale? Porque no lo están desarrollando ellos. Además, otra de las ventajas es que va a ser mucho más rápido el tax lease frente a la amortización. Como decíamos, el cash nos llega en 6 meses, en torno a diciembre el primero y junio el segundo de los desembolsos, frente a enero de 2 años después. Además, va sin peaje, como decíamos, la monetización conlleva la reducción de ese 20% de la cuota, de esa deducción que yo me había trabajado, ¿vale? Además, el tax lease cuenta como ingreso, como hemos visto antes contablemente, me puede ayudar a mejorar el resultado. Esto es relevante para otras fuentes de financiación, por ejemplo, pueden tener en cuenta el ingreso del tax lease y nos mejoran la foto contable, ¿vale? Además, no tiene límite, ¿vale? Las deducciones sí que tienen un límite de monetización de 1 millón de euros al año, ¿vale? El tax lease no tendría límite. No tiene condiciones futuras el tax lease. Para aplicar la monetización, la agencia sí que nos pide mantener ese personal al cual yo quiero deducir el gasto, me pide mantenerlo, no solo el personal, sino la inversión en I+D durante los próximos 2 años, ¿vale? Que esto puede ser algo complicado, en caso de startups más aún, que pivotamos y de repente, oye, pues lo que antes era foco ya no lo es y quizás ya no soy tan tech heavy. Si hago layoffs en mi plantilla de I+D, voy a haber reducido ese threshold de mantén mínimo, si tienes a 10 tíos, mantenga 10 tíos durante los próximos 2 años, o incluso si simplemente aligero un poco la inversión, que también puede ser habitual, me van a pedir devolver esa monetización que yo había ejecutado, ¿vale? Así que también es un tema bastante relevante. Otro de los puntos es que el tax lease no conlleva fees de ningún tipo, ni por parte de la consultora, ni por parte del estructurador, ni de EY, de ningún tipo. Las subvenciones que hemos estado hablando son netas de cualquier coste. Sin embargo, por la parte de las deducciones sí que habría que añadir un 10% aproximadamente, que es una fee estándar de mercado, digamos, sobre la deducción que se genera, ¿vale? Que minora aún más, o sea, refuerza el primero de los puntos que decíamos de las ventajas del tax lease, porque ya no estamos hablando del 25 frente al 12, sino del 25 frente a aproximadamente el 10, si le quitamos el 1,2%, digamos, que se llevaría la consultora, ¿vale? Y además, por último, que esto no lo hemos comentado antes, es que el tax lease es compatible con las bonificaciones de la seguridad social, ¿vale? Sin tener el sello PYME innovadora. En el caso de las deducciones son compatibles con las bonificaciones, pero teniendo este sello. Que este sello, los que lo tendréis lo sabéis, pero si no os lo aclaro en un segundo. Para conseguirlo tenemos que tener una patente, que suele ser complicado en startups de software, o financiación de programas europeos o nacionales de I+D+I, como por ejemplo puede ser el CFDI.
Si lo tengo, soy pyme innovadora y fantástico, pero si no tengo ninguna de estas condiciones, si no soy ni financiada por Europa ni por CEDETI, ni tengo alguna patente, que en muchas startups es el caso, tendría que aplicar a otra certificación, que es otro proceso más para que me den el sello pyme innovadora, que no es del todo sencillo, digamos, y que además también conlleva su coste. Con el Tax List no tenemos este problema. Con el Tax List, desde el día 1, es compatible con las bonificaciones. Por tanto, estamos gozando de un doble ahorro, ¿vale? ¿Qué desventajas tiene? Después de todas las ventajas que hemos comentado, pues, y lo pongo entre comillas, ¿qué desventajas hay? Pues habrá que explicarlo siempre, 100%. Esto es una operativa relativamente compleja. Esto, por cierto, es una introducción, digamos, explicar la filosofía que hay detrás del tax list, pero luego detrás tiene bastante miga, como podéis entrever, lógicamente, y esto habrá que explicar. En rondas, en auditorías, en otros procesos de financiación, como comentaba Jaime, en rondas los inversores, pues la preocupación habitual es oye, de los emprendedores, sobre todo, oye, me están invirtiendo en mi IP no está conmigo. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, una vez uno explica cómo uno está protegido, muestra los contratos, se hace la due diligence bien, las rondas se suelen desbloquear, pero de que hay que explicarlo, seguro. Si no lo tuviésemos, pues no sería un problema, pero el tema de ceder la IP, que es la segunda desventaja, digamos, conlleva una explicación. En auditorías también, por cierto, nos pedirán información de, oye, este ingreso a qué se debe, lógicamente no es la operativa habitual de la empresa, entonces, ¿de dónde proviene esto? Pero si tenemos, como decía antes, al final, si este incentivo se aplica bien, de forma ordenada, haciendo los trámites, digamos, o las preparaciones que hay que hacer a principio de año, se hace el seguimiento como se debe hacer, se certifica frente al ministerio, no hay ningún tipo de problema porque entregando estos documentos ya está todo. Espera, Román, creo que te hemos perdido. Román, espera un segundillo. Román, si me oyes, prueba a ver. Ahora ya, perfecto. Vale, es que me ha saltado un anuncio de que el ordenador me iba a silenciar, parecía que no, pero sí. Si puedes volver Entonces, un como minuto. decía, teniendo estos documentos, teniendo toda la justificación, el seguimiento que se ha efectuado y el ok del ministerio, no hay ningún problema y la auditoría se cierra sin mayor problema, ¿vale? Entonces, llegamos a la parte de, efectivamente, preguntas habituales. Algunas de estas, como decía, son de las que hay en el chat, por tanto, las voy contestando y si queda alguna duda, pues me voy fijando en el chat o, por favor, quitaros el micro y lo vemos. Como decíamos, rápidamente, ¿esto puede pararme una futura ronda? No, en nuestra experiencia la hemos visto explicada esta operación muchas veces o la hemos explicado nosotros también con parte del equipo legal, lógicamente, que hace falta del equipo de la startup ante los inversores y una vez queda bien atado el tema de la IP, las ventanas de salida, etcétera, hemos visto rondas de decenas de millones salir adelante con fondos de primerísimo nivel, tanto nacional como internacional. Por tanto, es una de las preocupaciones más habituales que suele haber, pero en nuestra experiencia no es el caso. Puede darme problemas en una auditoría, justo lo que acabo de comentar, si se hace el proceso bien y se tiene el seguimiento y toda la justificación que hace falta, ¿no? La de me pueden robar la IP es típica. La gente piensa que el inversor que hay detrás de la AIE se va de repente a poner a hacer, por interesante que sea, que realmente lo es lo que tú estás desarrollando, no se va a poner Inditex a pivotar y a hacer un tema de, eso lo que decíamos, detección del cáncer, no se va a meter en esto y no lo pueden explotar ni que quisiesen, porque estás protegido por contrato, como decíamos. No tienen lugar a ello y además, en caso de que tú quieras back out del deal, tienes aquella ventana, ¿vale? Tendré inspecciones de Hacienda. Esta también es otra muy típica de me han dicho o me ha comentado un amigo o lo que sea de esto se está inspeccionando, esto lo están persiguiendo. En su momento, hace unos años, hubo varias consultas en relación a las financiaciones de los astilleros. Todo, al final, ha acabado en respuestas, consultas vinculantes de Hacienda diciendo que no cae en estado ilegal de financiación el tax list, o sea, es un mecanismo que, de hecho, está promovido en sus orígenes por la propia agencia. Por tanto, lo que decía antes, si se hace bien, si se hace bien estructurado con el seguimiento y esto es importante, con un transfer pricing razonable, ¿vale? Y paqueado por expertos como pueden ser Price o EY, no hay problema. ¿Qué ocurre? Que es muy fácil caer en, como este incentivo al final, la gracia está en esa compra de la IP a un valor de mercado, ¿vale? Si esa compra se hace a un margen
irreal, no del 20%, del 50%, que es quizás el límite de donde nos podríamos mover, como digo, depende del caso, pero quizás el límite de donde tendría sentido que nos moviésemos. Si nos pasamos de eso, hemos visto proyectos con 1x2, 1x3, pues aquí quizás la agencia se mosquea y dice, ¿qué está pasando aquí? Me la estás intentando colar, estos precios de transferencia no son razonables. También, por cierto, para los importes de los que estamos hablando, probablemente Hacienda tenga antes a la cola 1000 otras, pero en cualquier caso, que sirva como excusa, si está bien hecho, sea lo grande que sea, no da problemas. Al menos en nuestra experiencia, y no es lo que hemos visto, y lo hemos consultado directamente con la agencia y con expertos fiscales, y es la sensación, o sea, y es realmente lo que ocurre, ¿vale? ¿Qué duración tiene la operación? Pues lo que hemos comentado, puede durar en torno a 2-3 años máximo. No tiene mucho más sentido programarla más de ese tiempo porque realmente no sabes qué vas a estar desarrollando de aquí en 4 años. ¿Vale? Ya 2 años es un far shot, 3 si tienes cierto recorrido y sabes hacia dónde vas, fantástico, pero mucho más que eso no tiene. También, por cierto, a principio de año, en el año 2, imaginemos de 3, nos juntamos siempre, lo vamos haciendo al final prácticamente mensualmente, pero siempre nos juntamos para ver si el presupuesto que se definió para ese año tiene sentido y si no, cambiarlo cuanto antes. ¿Vale? Al final, mientras los inversores, el estructurador, el asesor y nosotros y la startup estemos alineados, no hay mayor problema. ¿Puedo retirarme de la operación? Sí, como hemos comentado, al finalizar la anualidad o en las ventanas que se estipulen en función del requerimiento de la operación. ¿Y en qué fechas puedo firmar un acuerdo con Arcano? Esto lo he mencionado brevemente antes con el timeline que hemos incluido. Si yo quiero recuperar el gasto entero de una anualidad, lo ideal es que firme el acuerdo en la primera mitad del año. Si lo firmo después de verano, ya en septiembre, octubre, probablemente se me limite la recuperación del gasto de esa anualidad a el último cuarto. ¿Vale? Entonces, ahora mismo, que estamos a principios de año, es un muy buen momento para empezar a ver. Si ya lo tengo definido, fantástico, pues simplemente tener las llamadas de estructuración e ir adelante con el incentivo, digamos. Si no, hacer ese ejercicio pronto en el año para empezar, para organizaros y para seguir, pues para aprovechar el máximo gasto posible. Si no, sí, lo podemos firmar a final de año y firmamos acuerdos a final de año que son el último cuarter del año y años completos siguientes, pero lo ideal es empezar a hacerlo ahora, claramente. ¿Vale? Por último, ya con esto termino. Sé que hay 3 o 4 preguntas, algunas están respondidas, pero de hecho la de Pedro, por ejemplo, de qué fee paga la startup está respondida en esta. ¿Qué coste tiene para la startup? Ninguno. La subvención es neta de costes, como hemos comentado, y ese 25, ese 40% es el que es, ¿vale? No hay fees ni por parte de Arcano, ni por parte de los asesores técnicos, ni por parte nuestra. Todo esto lo asumen los inversores que hay detrás, ¿vale? Porque son ellos los que se están beneficiando, digamos, los que quieren minorar su cuota por dar tantos beneficios, pues son ellos los que asumen todos estos costes de estructuración, ¿vale? ¿Cuál es el rol de Startups CFO en el tax list? ¿Qué apoyo brindamos a las startups? Nosotros identificamos la aplicabilidad del incentivo, ¿vale? Si vemos una startup con un equipo interesante de I+D, con de I+D+I, ¿vale? Con proyectos interesantes en el horizonte, con razonablemente un gasto importante, estaríamos hablando de más de 500.000 euros, empezaría a tener sentido para estructurar el tax list. Si no, quizás toda la operativa que hay detrás, habría que ver la casuística, pero quizás no saldría tan a cuenta, ¿vale? Identificamos la aplicabilidad en caso de que sea aplicable y la startup quiera seguir adelante con ello. Asesoramos en la definición del presupuesto y de los objetivos técnicos, lógicamente, porque luego vamos a ser nosotros, junto con la startup, los que lo vamos a defender. Lideramos la interlocución con Arcano y con el resto de asesores y elaboramos, como decía, pues esa memoria final, esa recopilación de evidencias técnicas y económicas para que el Ministerio nos dé su OK, para la certificación final de ya poder decir, perfecto, he aplicado el incentivo correctamente. A mí no me, ya, por así decirlo, no me tose nadie sobre este incentivo que me ha aplicado, ¿vale? Entonces, con esto tendríamos visto, y a falta de 3 minutos, bastante buen timing, todo lo que quería cubrir para el webinar de hoy. Sí que me gustaría ver las preguntas que quedan por el chat, o os quitáis el micro directamente. Voy a ir en desorden, o sea, de la más reciente a la más vieja. La de Pedro, ¿qué fee paga la startup? Respondida. Cuando hablas de compatibilidad de las bonificaciones, ¿para quién? La AIE no tiene personal. Vale, correcto. O sea, buen punto y puntualizo. La compatibilidad es para la startup. Al final, lo que ocurre en deducciones es que estás deduciendo el coste de tu personal y además, si te estás minorando la cuota de la seguridad social con las bonificaciones,
la agencia entiende que te estás aplicando doble financiación y a no ser que tengas el sello PYME innovadora, no le gusta. Sin embargo, como lo que ocurre en el tax lease es que yo las deducciones no me las aplico, sino que las vendo a un tercero, sí que me puedo aplicar las bonificaciones. Entonces, la compatibilidad es para las startups. O sea, ese mismo gasto que yo tengo, tanto lo vendo como me aplico la bonificación para mi personal. ¿Vale? A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Qué coste tiene todo el tela de los proveedores, asesores para realizar el tipo de operaciones? La startup tiene presencia en la AIE de forma alguna. El tema. Vale. Coste respondido, misma pregunta de Pedro. Para la startup, ninguno. La subvención es neta de costes. Y si la startup tiene presencia en la AIE de alguna forma. No. La AIE es constituida por Arcano, por el estructurador, con los inversores detrás, el Inditex de turno, digamos, el que tiene una cuota de IS muy elevada, y la startup no tiene nada que ver con ellos, simplemente le factura a la AIE por los desarrollos que le está trayendo. Lógica. De Álvaro, esto lo suelen hacer los Corporate Venture Builders, aprovechando los proyectos, los que financian los proyectos son corporaciones con IS altos. Los socios de la IE serían las mismas, efectivamente. O sea, creo que he entendido bien la pregunta, pero sí. O sea, en ese caso sería, digamos, monto el proyecto y además, ya que yo tengo un IS alto, me beneficio de yo mismo en vez de cederlo a otro inversor. Sí, tiene sentido. A ver, más cosillas, hay preguntas nuevas. Vale, pero has comentado algo así como, vale, sí, ok. Cuando me refería, estoy con la pregunta de Pedro pero has comentado algo así como fee del 10% sobre la deducción aplicada. Vale, esto haría referencia a las deducciones, ¿vale? En tax list, no. En tax list, repito, no hay ninguna fee que la startup tenga que pagar. En deducciones sí que, como no hay un inversor detrás que cubra todos los costes de la certificación, de la elaboración de la memoria, de la AIE, etcétera, en deducciones es otro proceso, pero al final, como hay que ejecutar en cualquier caso una certificación y una elaboración de materiales, etcétera, aquí las consultoras, este es un servicio que nosotros, por ejemplo, también prestamos, sí que tenemos una fee, lógicamente, de en torno al 10%, suele ser lo razonable para cuando se aplican las deducciones, ¿vale? Que esto sí que va a cuenta de la startup y, como decíamos, es una de las ventajas del tax list, puesto que si ya la cuantía es más gorda de por sí, encima a la de las deducciones la tengo que rebajar un poco más por esa fee de las consultoras, pues con más razón aún es más cuantiosa la del tax list, ¿vale? Esta es buena, la de Joaquín. ¿Alguna posibilidad de anticipar el cobro con algún producto financiero? Sí, el propio Arcano ofrece esto. Habría que verlo según el caso y según los timings de desembolsos que se quieran, pero sí, hay posibilidad de anticipar los cobros, sobre todo ese de junio. El de diciembre normalmente no tiene mucho lugar a negociación porque al final yo tengo que demostrar que lo que dije que iba a ejecutar en este año lo he ido ejecutando. Y si lo hago antes de diciembre, o sea, si lo hago en septiembre, por así decirlo, todavía me falta por demostrar que en los siguientes meses lo haré. Entonces, el de diciembre normalmente no hay mucho lugar, el de junio sí que nos lo pueden anticipar con sus condiciones que, bueno, según el caso, habría que negociar. Luego comenta Jaime, vale. Vale, Sergio comenta, la startup se tiene que quedar con la pérdida de la AIE y contabilizarla, es decir, meter el proyecto con una factura de los costes en que ha incurrido y luego, como al final se queda con la AIE como desarrollador, se tiene que dar también la pérdida. Correcto. Esto tendríamos, como decía, hay dos formas de contabilizarlo. No me va a dar tiempo ahora porque sí que tenemos que cortar en breves, pero hay dos fórmulas de hacerlo. Una de ellas es efectivamente te das la pérdida porque estás comprando una empresa que efectivamente no ha tenido ningún ingreso, que es la AIE, y sí que ha tenido ese gasto bestial de comprarte a ti la IP. Es correcto, tú te das la pérdida. Al final se netea y por tanto el resultado te queda igual, como decíamos, pero el ingreso sí que me lo puedo haber dado. O bien por encima de EBITDA o bien como ingreso financiero. ¿Vale? Las sociedades nuevas, ¿quién las crea? Vale, no, perdón, sí. Las sociedades nuevas que crea Arcano, las AIE, ¿quién las crea? Arcano mismo. ¿Se necesita ir al notario? No, solo los inversores. Correcto. Es un trámite que ocurre, o sea, por detrás, esta es la función del estructurador, ¿vale? Asegurar que todos los mecanismos, todos los legalismos, etcétera, que tengan que ocurrir, que son bastantes, estén in place y esto a la startup no le tose, ¿vale? Vale. Nada, pues si no me equivoco ya no hay más preguntas. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Cualquier duda que quede, pues tenéis el vídeo colgado en YouTube, nos podéis escribir, podéis entrar en nuestra página web que tenemos más información, tenemos algún post de contenido que hemos subido sobre el tax list, os podéis escribir, por cierto, también si lo queréis que
Si creéis que tiene sentido que lo apliquemos en vuestro caso, tenemos una call sin problema y vemos cómo estructurarlo. Así que nada, 7:03, 3 minutos sobre el reloj. Cortamos aquí, lo subiremos en los próximos días a YouTube y nada, nos vemos en el próximo. Así que nada, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego.